Con tu permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, el día de ayer fue tema de análisis la situación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Yo voy a socializar un contexto sobre los derechos humanos en el mundo. Del 13 al 15 de diciembre se celebró en el Palexpo de Ginebra, Suiza, el segundo Foro Mundial sobre los Refugiados de 2023. En ese evento, México refrendó su compromiso con la promoción y garantía de los derechos humanos en el marco de la ceremonia por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho foro, que se celebra cada 4 años, es el mayor encuentro internacional en materia de refugiados. Su objetivo es apoyar la aplicación práctica de los objetivos establecidos en el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Como decía al inicio, el día 10 de diciembre se cumplió el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración respondía a la barbarie que se había visto tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando deberíamos celebrar los derechos humanos en el mundo entero, la pena es que no todos los pueblos gozan de ellos. Hay países que su origen que se erigen como defensores de los derechos humanos, sin embargo, son los que más los violan dentro de sus fronteras y también fuera de ellas. Según la página oficial de las Naciones Unidas, cito textualmente: la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217, como una idea común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Termina la cita. Como se aprecia, es un texto impecable. Lamentablemente sigue siendo letra muerta para los gobiernos de las grandes potencias, quienes ni siquiera consideran seres humanos a los pueblos llamados de tercer mundo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos aparecen 30 artículos, puntualmente los derechos a los que los seres humanos nadie nos puede arrebatar, porque nacemos con ellos, porque el hecho de ser humanos y vivir en sociedad nos legitima para tener un respeto y acogernos a ellos. Sin embargo, hay cientos de millones de seres humanos sin derechos. Siendo el documento más traducido del mundo y actualmente vigente, podemos preguntarnos, ¿se cumple? ¿Tienen las Naciones Unidas la responsabilidad de pedir que se cumplan? Indudablemente que sí tienen esa responsabilidad, pero no la cumplen, como más adelante señalaré. Por cuestión de tiempo citaré brevemente algunos de estos derechos. Artículo primero, todos nacemos libres e iguales. Artículo segundo, ser libre de discriminación. Artículo tercero, derecho a la vida. Artículo cuarto, ser libre de la esclavitud. Artículo quinto, ser libre de la tortura. Artículo sexto, el derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Artículo 7, el derecho a la igualdad ante la ley. Artículo octavo, el de la derecho a la reparación. Artículo 9, ser libre de detención arbitraria. Artículo 10, derecho a un juicio justo. Artículo 11, presunción de inocencia y crímenes internacionales. Artículo 12, derecho a la privacidad. Artículo 13, derecho a la libertad de movimiento. Artículo 14, derecho al asilo. Artículo 15, el derecho a la nacionalidad. Artículo 16,
el derecho al matrimonio y a fundar una familia. Artículo 17, el derecho a la propiedad. Artículo 18, la libertad de religión o de conciencia. Artículo 19, libertad de opinión y expresión. Artículo 20, libertad de reunión y asociación. Artículo 21, un breve curso sobre democracia. Artículo 22, derecho a la seguridad social. Artículo 23, derecho al trabajo. Artículo 24, derecho al descanso y al tiempo libre. Artículo 25, derecho a un nivel de vida adecuado. Artículo 26, derecho a la educación. Artículo 27, derecho a la vida cultural, artística y científica. Artículo 28, derecho a un mundo libre y justo. Artículo 29, deberes respecto a la comunidad. Artículo 30, los derechos son inalienables. Señoras y señores diputados, no hace falta ser un experto en derecho internacional para saber que estos derechos no se cumplen, incluso aquí en nuestro estado. Y no podemos ni debemos ignorar que quienes los violan son las grandes empresas nacionales y extranjeras con la complicidad de autoridades corruptas. Por ejemplo, en el artículo 12 se establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio. El artículo 13 ordena: todas las personas tienen derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y el artículo 17, en los puntos 1 y 2, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Estos mismos derechos humanos están contenidos en nuestra Carta Magna. Sin embargo, siguen siendo letra muerta, sobre todo para la gran burguesía nacional y peor aún para los capitalistas extranjeros, con la complicidad de algunos gobiernos lacayunos. Tenemos ejemplos de estas violaciones flagrantes en dos comunidades, una en Salaverna, municipio de Mazapil, y otra en la comunidad de La Colorada, municipio de Chalchihuites. En ambas comunidades sus pobladores fueron desterrados, expulsados, desplazados de manera forzada, después de haber borrado literalmente de la faz de la tierra sus viviendas, obligándolos a vivir en una especie de campo de concentración donde no tienen libertad para seguir llevando a cabo sus actividades domésticas ancestrales y tampoco tienen libertad de trabajo pleno. Las empresas mineras responsables de estos crímenes, ¿por qué no se pueden calificar de otra manera? Una es la concesionada a Carlos Slim y otra concesionada a una empresa metalúrgica canadiense, con las que han cometido estas atrocidades, estas violaciones con total impunidad, porque los pobladores están desamparados. Cuando intervienen las autoridades es para ponerse del lado de estas grandes empresas depredadoras, pero también están desamparados los habitantes de las colonias aledañas a la explotación minera de la misma capital del estado y en la cabecera municipal de Concepción del Oro, empresas mineras que impunemente están dañando la estructura de sus viviendas, es decir, su propiedad privada, en la complicidad de las autoridades estatales y municipales. Esta violación a los derechos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es solo una muestra y desafortunadamente para gran parte de nuestra sociedad pasa desapercibida o peor aún, es conocida pero ya forma parte de la normalidad. Pero un ejemplo de la más gran violación de los derechos humanos, no de ahora, sino que también cumple ya 75 años, son las agresiones permanentes a Israel con el apoyo del gobierno yanqui y de otras potencias europeas, agresiones que tienen la finalidad de despojar al pueblo palestino de sus tierras y viviendas con acciones terroristas, incursiones militares y bombardeos. Un expansionismo que está causando un genocidio inmisericordiante,
fundamentalmente de niños y ancianos. Ya se ha perdido la cuenta de cuántos miles de víctimas han ocasionado estas masacres. Desde mi punto de vista, no hay mucho que celebrar en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo pido al pueblo, a la sociedad zacatecana, que nunca olvide a las comunidades de Salaverna y Colorada, ni la importancia en que viven los habitantes de las colonias aledañas a la explotación minera, que sufren el deterioro de sus viviendas a diario. Tampoco nos olvidemos de la Franja de Gaza, no nos olvidemos de Palestina, este pueblo indefenso frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el de Israel, que ha reducido a escombros hospitales, escuelas, viviendas, las mismas instalaciones de la ONU. Palestina debe estar presente cada día en nuestra mente, corazón y cada acto que realicemos. No olvidar a los periodistas asesinados en Palestina, las madres que han perdido y pierden a sus hijos a diario. Termino, presidente. Jamás olvidar a los niños y personas masacradas por el terrorismo del Estado sionista. No dejemos pasar un día en que no pensemos en ese pueblo hermano no solo de México, sino de todos los pueblos del mundo. Diputadas y diputados, ¿tiene sentido celebrar el Día de los Derechos Humanos cuando la mayoría de los países del mundo pasan por encima de ellos? Llevamos años viendo a Estados Unidos, a Israel violar los derechos humanos. Sin embargo, dicen que los violan son Cuba, Venezuela, Nicaragua y cualquier otro país que no se someta a su tiranía siniestra. Nunca es tarde para exigir que se cumpla la Declaración Universal de los Derechos Humanos aquí en México y en todo el planeta. Debe ser parte de nuestra dignidad como pueblo. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, muchas gracias.